Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy vamos a comenzar con la clase número 7, que es dilatación de cuerpos. Es otra propiedad que tiene la materia. Recuerda que estamos en clase de física 2 y estamos analizando los fenómenos de la naturaleza y el comportamiento de la materia. Vamos a comenzar. Primero que nada, yo quiero que tú sepas que la mayoría de los materiales se expanden cuando su temperatura aumenta y se contrae cuando la temperatura disminuye. Esto es en la mayoría de los materiales. Ok. Hay menor temperatura, entonces el material o el cuerpo se contrae. Hay una mayor temperatura, hay un mayor volumen, como vemos aquí el ejemplo. Esto ocurre porque al calentarse las moléculas, o sea, aquí tenemos las partículas, moléculas, como le quieras llamar, se mueven más rápido y ocupan mayor espacio. Se calienta, se mueven y están ocupando más espacio, ¿verdad? Hace que el cuerpo se expanda. Y cuando se enfrían, vamos para acá, las moléculas se mueven más lentos y los materiales se contraen. Este fenómeno se conoce como dilatación. Está estrechamente relacionado, como lo podemos ver en la imagen, con el cambio de temperatura. ¿Sí? Está relacionado entonces con la temperatura de los cuerpos. Por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros civiles toman en cuenta los efectos de la dilatación térmica, por ejemplo. Cuando se diseñan los rieles de un tren, se deja cierto espacio entre las uniones, pues, con el propósito de permitirle la dilatación y evitar que la estructura del riel se deforme. Entonces, la física tiene muchas más aplicaciones de las que tú te puedes imaginar, incluso cuando estamos diseñando, ¿verdad?, en el área civil. Entonces, los sólidos se dilatan aumentando su longitud principalmente. ¿Con qué se dilatan? Con el calor, como vemos el ejemplo, ¿verdad? Es importante que tomes en cuenta esto. Aunque también pueden dilatarse en la superficie o el volumen. Al igual que los sólidos, los líquidos y los gases también aumentan o disminuyen su volumen. Sin embargo, ¿verdad?, los gases se van a dilatar mucho más que los líquidos. Aquí vemos el ejemplo, ¿verdad?, de una esfera de un cuerpo X, pero al momento de tener un cambio de temperatura, un aumento de temperatura, dilató, que ya no tiene la misma dimensión, ¿verdad? Cuando regrese a la temperatura normal, entonces sí tienen la misma dimensión y sí puede entrar por este orificio. Bueno, vamos a ver también los distintos tipos que hay de dilatación. Vamos a ver el primero, que es la dilatación lineal. Se ha comprobado experimentalmente que al aumentar la temperatura de una barra, aumenta su longitud, ¿sí? Como vemos el ejemplo. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué quiere decir? Presencia de calor provoca un aumento de temperatura, como lo hemos visto en clases pasadas. Y este aumento es proporcional a su longitud inicial y el aumento de su temperatura. A este proceso lo conocemos como dilatación lineal. Es el aumento de longitud de un cuerpo, ¿verdad? Cuando hay cambio de temperatura, ¿verdad? Al presencia, pues, de calor. Entonces, vamos a continuar con la siguiente tipo de dilatación. Cuando los cuerpos sólidos con un área inicial de su temperatura en 1 grado Celsius, los lados del cuerpo sufren una dilatación superficial, o sea, en la superficie. Entonces tenemos aquí cuerpos sólidos con determinada área inicial. Cuando aumenta su temperatura en 1 grado, ¿verdad?, los lados sufren lo que se le llama dilatación superficial.
Cuando se calientan, aumentan sus dimensiones y se tiene lo que es la dilatación. Hablando en cuanto a la superficie, aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Y tenemos también lo que es la dilatación volumétrica. Los sólidos, los líquidos y los gases tienen un incremento de volumen al aumentar la temperatura. Este fenómeno se conoce como dilatación volumétrica. ¿Por qué? Porque aumenta su volumen, como lo dice tal cual el término, ¿verdad? El cual se refiere al aumento que experimenta cada unidad de volumen de la sustancia al incrementar 1 grado su temperatura. Se le conoce entonces, aquí vemos el ejemplo. Y en esta siguiente imagen yo quiero que tú veas la diferencia. Tenemos 3 tipos de dilatación térmica. Está la superficial, en resumen, que es una dilatación longitud, de la longitud del cuerpo de una barra. Tenemos lo que es la dilatación superficial, que es el área de un cuerpo. Y tenemos lo que es la dilatación volumétrica, es el aumento de volumen de un cuerpo cuando sufre un cambio de temperatura. En este caso es mayor temperatura, encontramos, ¿verdad?, un mayor nivel de dilatación. ¿Ok? Lineal, longitud, superficial, área, y dilatación volumétrica, pues obviamente, como dice la palabra, volumen. O sea, está sencillo, cada término está súper sencillo a lo que se refiere. Y antes de terminar, yo quisiera que tomáramos en cuenta este caso especial. Tenemos la dilatación irregular del agua, que vimos durante estos minutos. Generalmente los líquidos aumentan de volumen cuando aumenta pues la temperatura. O los líquidos sólidos, los cuerpos, hay un aumento de temperatura, hay un aumento de volumen generalmente, ¿verdad? Y tienen un coeficiente de expansión volumétrica unas 10 veces más que los sólidos, los líquidos. Pero el agua es una excepción a esta regla, por eso aquí les puse dilatación irregular del agua. ¿Por qué? Ya que esta no se comporta de la misma manera entre 0 centígrados grados y 4 grados centígrados. El agua lo que sucede es que se contrae, ¿ok? Entonces, en la vida cotidiana este fenómeno se observa cuando se introduce una botella de agua en el congelador a enfriar. Creo que todos lo hemos hecho en algún punto de nuestra vida y se nos olvida, te vas a dar cuenta que al disminuir la temperatura aumenta su volumen, ¿verdad? ¿Te ha pasado que, por ejemplo, una botella la has metido o simplemente trastes muy frágiles de plástico, los metes según hacer hielo y cuando vas al refrigerador te encuentras la sorpresa de que ese traste está roto? Porque cuando disminuye la temperatura del agua para pasar a congelación, ¿qué sucede? Aumenta su volumen, caso contrario a lo que ya vimos, ¿verdad?, de los cuerpos normalmente. Debería de disminuir, pero en este caso el agua aumenta cuando baja la temperatura. Si no, recuerda lo que te ha pasado en el congelador. Bueno, entonces, sobre 4 grados centígrados predomina la expansión térmica, con la consiguiente disminución de la densidad. Las variaciones de densidad con la temperatura tienen una profunda repercusión en el medio ambiente. Este comportamiento térmico poco común del agua se puede utilizar para explicar por qué un lago se congela lentamente de arriba hacia abajo. El agua a 4 grados centígrados es más densa, o sea, más pesadita. En otras palabras, se sumerge hasta el fondo y mientras que el agua sobre 4 grados centígrados sube a la parte superior. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Como el agua se congela, permanece en la superficie, ¿verdad? Por eso aquí vemos un ejemplo, hielo, 0 grados centígrados y 4 grados centígrados. Entonces, como el agua se congela, permanece en la superficie debido a que el hielo es menos denso que el agua. ¿Qué es menos denso? El hielo es menos denso que el agua.
¿ok? O sea, pesa menos, tiene menos grosor, menos pesadez que el agua, por decirlo de alguna manera para que yo me explique, formando una capa aislante que evita que el agua interior se congele. Además, el hielo forma una capa de aislamiento que retarda la pérdida de calor del agua subyacente, o sea, la que tenemos por acá, ofreciendo protección térmica a la vida marina. Qué hermosa es la naturaleza, que este fenómeno que solamente se da en el agua puede producir vida o guardar la vida que tenemos dentro del agua. Sin embargo, en caso de los cuerpos normalmente, sin incluir al agua, aumenta la temperatura, aumenta la dilatación. ¿Sí? Aumenta la dilatación del cuerpo y el agua es caso totalmente distinto, pero en la naturaleza nos trae muchísimos beneficios como la protección de la vida marina, como lo que yo te estuve explicando. Así que nos vemos la próxima clase y qué bueno que estás recibiendo estos cursos y estás aprendiendo cada día algo nuevo. No olvides hacer tu tarea. Adiós.